quiero pedirles el favor que inclinemos nuestras cabezas para poder abrir la palabra del Señor. Querido Dios y amado Padre que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos porque solamente tú lo mereces. Te agradecemos porque nos permites reunirnos todavía con libertad, porque podemos hacerlo de todo corazón. Y hemos venido, Señor, para que tú en esta mañana nos hables a través de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, la que transforme nuestra vida. Así como fue en la creación del mundo, que por tu palabra fue hecho todo lo que existe, así también sea que por tu palabra nuestras vidas, Señor, puedan cambiar para honra y gloria de tu nombre. Aleja de nuestros pensamientos cualquier cosa que pueda impedir nuestra conexión contigo. Quita el sueño, quita la pereza, si es que viene a nuestra vida, y permítenos, Señor, recibir tu santa palabra en esta mañana. Te lo pedimos, querido Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta mañana, el tema que compartiremos se titula Decisiones para la eternidad. Empezamos un nuevo año y por lo tanto cada uno de nosotros debe tomar decisiones cada día de nuestra vida. En nuestra mente siempre debemos tener la resolución de serle fieles a Dios, como le decía hace un momento, de entregarnos completamente a Él, porque el Señor nos ha escogido como sus mayordomos y espera que cada uno de nosotros se mantenga fiel, que cada uno de nosotros respete lo que el Señor se ha reservado para sí. El apóstol Pablo dice que los hombres nos tengan como servidores de Cristo y como fieles mayordomos de los misterios de Dios. Y se requiere de los mayordomos que cada uno sea hallado fiel. Las demás personas que están a nuestro alrededor también ponen su mirada en cada uno de nosotros. Ponen su mirada en nuestras vidas, en cómo nosotros nos estamos comportando, en cómo estamos actuando en nuestro medio, en cómo estamos actuando en nuestro trabajo, en cómo son nuestras relaciones con las demás personas. Por eso es importante dar un buen testimonio, dice el apóstol Pablo. Téngannos los hombres como servidores de Cristo y como mayordomos de los misterios de Dios. Por eso cada día de nuestra vida debemos resolver serle fieles a Dios. Y en la palabra del Señor nosotros encontramos biografías de personajes que decidieron serle fieles a Dios y a su vez nos llenan de aliento y nos llenan de esperanza en un mundo donde ser fieles supuestamente cuesta mucho. Para el mundo ser fiel cuesta demasiado, pero el Señor quiere que nosotros cada día estemos más cerca de Él y por supuesto podamos decidir serle fieles a Dios en todo. La lectura bíblica se encuentra en Génesis 39 y leíamos acerca de la vida de José. José, uno de los hermanos menores, era muy mimado por su padre, dice el registro bíblico. Su padre lo prefería y eso despertó en sus hermanos mayores los celos y la envidia. Y en una oportunidad, cuando José tuvo que ir a buscar a sus hermanos, a Dotán, dice la palabra del Señor que sus hermanos decidieron matarlo. Ese fue el primer pensamiento de ellos, asesinarlo. Pero finalmente fueron persuadidos por otro de sus hermanos y lo echaron en una cisterna. Hay 5 aspectos en esta mañana que quiero que compartamos sobre el registro bíblico. Y la primera es que ser fieles es cuestión de decidirlo. Mientras José era llevado hasta Egipto, en ese trayecto, él tuvo que decidir cómo iba a comportarse en su juventud allá en la tierra a donde iba a llegar. Iba a ir a Egipto. Y Egipto
era el mayor imperio de esa época, pero era un imperio donde reinaba el paganismo y también reinaba la idolatría. Y mientras José cuando iba siendo llevado hacia Egipto, tuvo que tomar una decisión. ¿Se le iba a ser fiel a Dios o si por el contrario no lo iba a hacer? Empieza un nuevo año y nosotros debemos tomar decisiones si decidimos ser fieles o no a Dios. Y José en ese momento decidió serle fiel a Dios. Patriarcas y Profetas en la página 192 dice: ¿cuál fue la decisión de José? José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él en el país a donde iba desterrado. Su alma se conmovió y tomó la decisión de ser fiel a Dios y de actuar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro. Afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Este registro bíblico y lo que dice el Espíritu de profecía me llena de aliento y me llena de esperanza. Porque José, a pesar de que iba a una tierra pagana e idólatra, él decidió serle fiel a Dios y actuar como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Nosotros también debemos tener esa misma resolución. Y para los niños y para los jóvenes y también para los adultos, muchas veces debemos tomar decisiones cruciales para nuestra vida. Porque a veces en lo que es la niñez y la juventud se tiende mucho a ceder ante la tentación debido a la presión de grupo. El colegio y la universidad muchas veces, la gran mayoría de los compañeros y compañeras hacen cosas indebidas. Y los hijos de Dios a veces se sienten tentados a hacer lo que ellos hacen. Y en algunas oportunidades ceden ante esas tentaciones, ceden ante las propuestas que hacen las demás personas. También en los adultos sucede lo mismo. A veces por la presión de grupo, muchas veces actuamos de una manera incorrecta y le somos infieles a Dios. Y por eso no podemos nosotros dejarnos llevar por la mayoría. Porque muchas veces las mayorías no tienen la razón. Por eso debemos decidir siempre ser fieles a Dios, a pesar de la presión de grupo, porque muchas veces nosotros podemos tomar decisiones equivocadas. Ahora, cuando hablamos de fidelidad, siempre nombramos personajes, valga la redundancia, de renombre en la Sagrada Escritura. En este caso estamos hablando de José, también encontramos a Daniel, también encontramos a sus amigos hebreos. Pero en el registro bíblico también encontramos la historia de unas mujeres que casi no se nombran, pero que son también un testimonio poderoso para que nosotros decidamos ser fieles. ¿Recuerdan ustedes quiénes eran Cifra y Fúa? ¿Recuerdan quiénes eran Cifra y Fúa? ¿No? Quiero que me acompañen al capítulo 1 del libro de Éxodo. Éxodo 1. Y en Éxodo 1 encontramos que el pueblo de Dios ya estaba sometido al nuevo rey de Egipto, al nuevo faraón. Y dice el registro bíblico que Cifra y Fúa eran las parteras de los israelitas. Éxodo capítulo 1 versículos 15 al 17 dice de la siguiente manera: también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños.
Tremendo relato, poderoso. Las parteras egipcias deciden serle fieles a Dios. Temieron a Dios y preservaron la vida de los niños. La pregunta es, mis queridos hermanos, ¿cómo está nuestra fidelidad en el día de hoy? ¿Será que tal vez nosotros consentimos en trabajar en horas del día santo? ¿Será que tal vez nosotros consentimos estudiar en horas del día santo? ¿Será que tal vez nuestros dones y nuestros talentos no los estamos poniendo al servicio de Dios? ¿Cómo está mi fidelidad en cuanto a la inversión de mi tiempo para con Dios y para con su servicio? Ahora, ¿cómo está mi fidelidad para con mi prójimo? El esposo o la esposa. ¿Cómo está la fidelidad para con nuestros hermanos? El día de hoy, queridos hermanos, nosotros debemos tomar decisiones para vida o para muerte. Debemos tomar decisiones si le seremos fieles a Dios o no. Porque dependiendo de nuestras decisiones también se dará la recompensa al final. Entonces, lo primero es que ser fiel es una cuestión de decidirlo. Segundo aspecto, Dios hace prosperar la mano diligente de aquellos que actúan con fidelidad. ¿Dios hace qué? Prosperar. Empieza un nuevo año y todos queremos ser prósperos. Todos queremos la prosperidad. Todos queremos que nos vaya bien. Pero también debemos tomar ciertas resoluciones. En esta semana estuvimos hablando con una compañera con quien he compartido la palabra del Señor. Y le contaba a otra compañera que estaba decidiendo trabajar en sábado. Yo ya había compartido con ella lo que tiene que ver con el sábado. En muchas oportunidades he hablado con ella, le he regalado algunas revistas. Y dijo que estaba decidiendo trabajar en sábado porque no le alcanzaba el dinero. Entonces yo le dije, ¿y qué ha sucedido con lo que hemos estudiado? ¿Qué ha sucedido con lo que hemos hablado? Y ella me decía, no, Sergio, pero es que verdaderamente tengo unas deudas por pagar y necesito otra entrada. Y la única forma es trabajar en sábado. Y yo le decía a mi compañera que nosotros debemos decidir ser fieles a Dios. Que nosotros, si le somos fieles a Dios, Él también será fiel. Nos recompensará de una manera extraordinaria. Así que al final de la conversación ya estaba consintiendo otras opciones en lugar de trabajar en sábado. José también tuvo que decidir y también Dios prosperó su fidelidad. En Génesis 39, quiero que me acompañen a donde fue nuestra lectura bíblica, Génesis 39. Allí encontramos cuál fue la recompensa, la prosperidad de José por mantenerse fiel a Dios. Versículo 2. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Y el versículo 6 dice, él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. O sea que la confianza de Potifar sobre José se hizo evidente. Y entonces le dio para que administrara ¿qué cosa? Todos sus bienes, todas sus posesiones. ¿Y todo por qué? Porque José había obrado de manera diligente. Pero ¿qué hubiese sucedido si José hubiera fallado? No le hubiesen dado la oportunidad de administrar, le habrían quitado todo, ¿cierto? Y habría quedado sin nada. El espíritu de profecía también se refiere a la prosperidad de José. La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se encargara a José
no era resultado de un milagro directo, sino que su trabajo, su interés y su energía fueron coronados con la bendición divina. ¿Su qué? Su interés, su trabajo y su energía fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su impresionante prosperidad. Sin embargo, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar tal éxito. El joven entró en contacto con personajes de alta posición y sabiduría y adquirió conocimientos de las ciencias, los idiomas y los negocios, educación necesaria para quien sería más tarde primer ministro de Egipto. Muchas veces nosotros esperamos prosperidad de Dios. Deseamos que Dios nos bendiga, pero nosotros no le somos fieles a Dios con nuestro tiempo. No le somos fieles a Dios con nuestro tiempo. A veces preferimos dedicarnos a otras cosas que venir al templo en los días de culto. Pero queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere. No le somos fieles a Dios tampoco con nuestro cuerpo. Y queremos que Dios nos preserve la salud. Pero no le somos fieles a Dios con nuestro cuerpo. No le somos fieles a Dios con nuestros talentos. Al servicio de Dios no le somos fieles. Pero queremos que Dios nos prospere. A veces no somos fieles a Dios con nuestros tesoros, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero queremos que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga. Muchas veces somos negligentes delante de Dios. Y me dice en el relato de José que José decidió serle fiel a Dios, que decidió ser diligente en su obra y Dios de esa manera lo prosperó. Ahora, ¿qué pasó con Cifra y con Fúa? Vamos a Éxodo 1. Éxodo 1, versículos 18 al 21. Dice: entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Escuchen lo que dice: Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén. Dios prosperó a estas parteras. Preservaron la vida de los niños. Y dice la palabra del Señor que les prosperó a todas sus familias. Pero querido hermano, tal vez usted está siendo fiel a Dios en todo. Y de pronto usted no ve las bendiciones de Dios. Usted está haciendo todo lo posible por serle fiel a Dios en todo, devolviendo sus diezmos y sus ofrendas, siéndole fiel a Dios con su tiempo, siéndole fiel a Dios con sus talentos. Y tal vez usted no ve la mano poderosa de Dios obrando en su vida. Tal vez vienen pruebas y tal vez vienen dificultades. Pero hermano y hermana, amigo o amiga, si usted está pasando por esa situación, no dude de Dios. Dios es fiel y justo. Y Dios sabrá recompensar su fidelidad. Si no es en esta tierra, será por toda la eternidad. Y esa es la resolución que nosotros debemos tomar. Tal vez a veces nos agobiamos porque vemos que las personas que no conocen de Dios cada día prosperan más. Cada día les va mejor. El negocio del lado sí vende. El negocio de al frente sí le va bien. Yo estoy siéndole fiel a Dios y no me va como espero. Pero el Señor tiene promesas especiales para nosotros. Quiero que me acompañen a Eclesiastés, capítulo 8, versículo 12. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 12.
leía este versículo bíblico y me llenaba de alegría. Seámosle fieles a Dios. Dice el versículo 12 del capítulo 8 de Eclesiastés. Ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Amén. Les irá bien a todos a quien temen su presencia, y aunque le vaya bien al que hace lo malo, y aunque le haya prosperidad, supuesta prosperidad, a aquel que hace lo malo, el versículo 13 tiene la consecuencia para ellos. Pero ustedes lo van a leer ahí porque no es versículo bíblico para el tema de hoy. Ahí está la recompensa para aquel quien hace lo malo. Y para aquel que cree que haciendo lo malo va a prosperar. El Señor también dice ahí en su palabra cuál será su retribución. Tercer aspecto que quiero compartir en esta mañana. La fidelidad se pone a prueba antes de la recompensa. La fidelidad se pone a prueba antes de la recompensa. Vamos a Génesis, capítulo 39, al relato bíblico. Génesis 39, en el versículo 6. Final. Dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. José era de hermoso ¿qué? Semblante. La belleza física de José, las cualidades de José, su personalidad cautivaron el corazón de la esposa de su amo, de la esposa de Potifar. Y le dijo: duerme conmigo. ¿Cuál fue la respuesta de José? Se mantuvo como un mayordomo de los misterios de Dios. Se mantuvo como un servidor de Cristo. Dice el versículo 8 y 9. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo: mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Esa fue la respuesta de José. José era su mayordomo, pero el mayordomo solamente tiene dominio temporal de los bienes de su amo. Solamente tiene dominio limitado de los bienes de su amo. Y dependiendo de cómo yo actúe de los bienes que el Señor me ha dado, como lo dije anteriormente, también se me dará mi recompensa. Si yo actúo fielmente a Dios, la recompensa será gloriosa. Pero si mi fidelidad para con Dios no es la que yo espero y la que el Señor espera, el Señor también no me dará esa recompensa gloriosa. Ahora está bien, vamos a pensar en José. José estaba en una tierra extraña. Nadie lo conocía, ¿cierto? José pudo haber pensado: aquí en esta tierra nadie me conoce. Entonces yo puedo actuar de esta manera, le soy infiel a Dios, siendo amante de la esposa de mi amo. Tal vez podría haber pensado: nadie me está viendo. Venga, hagamos lo malo aquí escondidas. Y tal vez a veces nosotros actuamos de la misma manera. Nadie nos está viendo, entonces hacemos lo malo. Nadie nos está viendo, entonces le somos infieles a Dios. En mi casa nadie me ve, ¿qué es lo que yo miro en mi computadora? Entonces yo puedo hacer lo malo. Le soy infiel a Dios. Pero José no actuó de esa manera, porque José sabía que él era un súbdito del Rey de los cielos.
Y nosotros también somos súbditos del Rey de los cielos. Y por lo tanto, nuestras acciones deben estar en armonía con lo que dice la palabra de Dios. El verdadero cristiano se caracteriza porque hace lo correcto cuando lo están viendo y aun cuando no lo están viendo. Eso es lo que yo debo hacer. Serle fiel a Dios en todo, cuando me están viendo y aun cuando no me están viendo. Las mujeres parteras, ¿qué decidieron hacer las mujeres parteras? Preservar la vida de los niños. ¿Fueron puestas a prueba? Claro que sí. ¿Quién mandaba en ese momento? El faraón. Fácilmente hubiese podido decir, quítenle la vida a ellas por no hacerme caso. Pero ellas no temieron a eso, temieron a Dios, preservaron la vida de los niños y entonces Dios le prosperó a ellas y a sus familias. Y cada día nosotros también debemos tomar la resolución de serle fieles a Dios, porque Él es nuestro Señor, nos ha confiado sus tesoros, nos ha confiado los talentos, nos ha confiado en nuestros cuerpos, nos ha confiado también nuestro tiempo o el tiempo. Y dependiendo de cómo yo utilice esos dones que el cielo me da, sabré si recibiré una buena recompensa. Y si nosotros no somos fieles a Dios en estos momentos que estamos siendo prosperados, no seremos fieles a Dios cuando vengan los momentos de dificultad. Porque fácilmente vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina, porque vamos a ser llevados por la presión de grupo. Cederemos ante la tentación, cederemos ante las propuestas y finalmente desertaremos de la iglesia. Por eso, desde estos momentos, iniciando año, cada día de nuestra vida debemos decidirles serles fieles a Dios. Otro aspecto es que nuestra fidelidad demuestra el tipo de mayordomos que somos. Nuestra fidelidad muestra el tipo de mayordomos que somos nosotros. Hay algo que el dueño siempre se reserva, ¿cierto? Y Dios se ha reservado cosas especiales y nos ha dado sus bendiciones y yo tengo potestad de administrarlas de la mejor manera, con su ayuda. Debo pedirle al Señor que me ilumine y que me dé sabiduría para poder hacer lo que es correcto. Pero el mayordomo puede tomar dos decisiones. Una, serle fiel a Dios en todo. Y dos, decide serle infiel. Sin importar cuál sea la decisión que usted esté tomando hoy, querido hermano y amigo, cualquiera de las dos decisiones trae unas consecuencias. Cada decisión que yo tome trae unas consecuencias. Si soy fiel a Dios, habrán consecuencias. Y si soy infiel a Dios, también habrán consecuencias. En el caso de José, decidió serle fiel a Dios. Respetó la propiedad de su dueño porque le había dicho que él tenía dominio de toda su casa, pero de su esposa no. Algunos creen que sí y terminan siendo infieles con otra persona. Pero José sabía que era mayordomo de todo menos de la esposa. Y por eso le responde, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Esa debe ser nuestra resolución cada vez que venga la tentación. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo le voy a ser infiel a Dios? ¿Cómo no voy a devolver diezmos y ofrendas? ¿Cómo no voy a poner mis talentos al servicio de Dios? ¿Cómo no voy a dedicar más tiempo para estar con el Señor? ¿Cómo no voy a administrar mi cuerpo de la mejor manera? Entonces la pregunta es, ¿estamos siendo mayordomos fieles o infieles? ¿Qué responderemos cuando el Señor nos diga, da cuenta de tu mayordomía? Hoy es el día en el cual nosotros debemos tomar decisiones para la eternidad. Ahora, Dios vio el carácter fiel de José, que se había mantenido fiel en todo, y entonces lo consideró una persona idónea para que ocupara un mejor cargo, ¿cierto?
Después José fue nombrado como primer ministro de Egipto por mantenerse fiel a Dios, por mantenerse fiel a su amo. Finalmente viene la recompensa para José. Había demostrado ser una persona fiel, había demostrado ser digno de confianza y sobre todo digno de la confianza celestial. Y por eso entonces Dios le otorga esa bendición para que él administrara todos los bienes de este país. En las manos de José, dice la palabra del Señor, que llegaron a estar todas las riquezas de Egipto. En el caso de las parteras, Dios también vio la fidelidad de ellas. Dios vio que habían expuesto sus vidas, que habían ido incluso a morir, porque esa hubiese sido la decisión del faraón si así lo hubiese querido. Y se mantuvieron fieles a Dios todo por preservar la simiente de la mujer. Y les favoreció Dios en todo y también a sus familias. Dios nos ha puesto en este mundo como mayordomos para administrar sus propiedades con fidelidad. Pone el tiempo, pone los recursos en nuestras manos. Nos da el día sábado. Nos da los tesoros para que nosotros devolvamos nuestros diezmos y ofrendas. Todas esas bendiciones de Dios son recordatorios que Dios es el dueño de todo y de que nosotros debemos usarlos de la mejor manera. Porque cuando yo uso los dones que el Señor me ha dado de una manera que no está de acuerdo con su voluntad, las consecuencias no son las mejores. Ahora, no quiero decir con esto que entonces Dios es un Dios castigador. Es porque por amor es que nosotros debemos hacer lo mejor para Dios. Y a veces el serle fiel a Dios parece que no hay una buena recompensa. Tal vez no hay una recompensa inmediata. Tal vez serle fiel a Dios en el caso de José se convirtió en algo de manera contraproducente. Porque José decidió serle fiel a Dios y ¿a dónde fue llevado? Fue llevado a la cárcel. Pero aparentemente en esas situaciones donde nosotros no entendemos, Dios obra de una manera especial, encamina sus propósitos y hace que nuestra vida sea bendecida para honra y gloria de su nombre. Dios mismo nos dará la bienvenida cuando lleguemos al cielo, si nosotros decidimos serle mayordomos fieles. Si nosotros vivimos fieles en esta tierra para con Dios, Él mismo también nos va a recibir allá en el cielo para morar con Él por toda la eternidad. Por eso en esta mañana, queridos hermanos y amigos, Dios nos pide que le seamos fieles a Él con todo nuestro corazón. No importa por la situación que nosotros estemos pasando. Tal vez estemos pasando por necesidades económicas. Tal vez nosotros hemos perdido el trabajo. Tal vez estemos pasando por enfermedad. Tal vez nos quieran obligar a trabajar en día sábado. Tal vez nos quieran obligar a estudiar en día sábado. Tal vez estamos contemplando la posibilidad de estudiar o de hacer algo en sábado. Pero queridos hermanos y amigos, Dios nos dice en esta mañana que resolvamos ser fieles como José. Por eso en esta mañana, mis queridos hermanos, quiero invitar a cada uno de ustedes a decidir ser fieles como José. A ser hombres y mujeres que entreguen todo por el Señor. A que sean hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. A ser hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. A ser hombres y mujeres que no teman darle al pecado el nombre que le corresponde. A ser hombres y mujeres que se mantengan leales al deber como la brújula al polo. A ser hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Y en esta mañana, mis queridos hermanos, quiero hacer un llamado. Y este llamado es para todo aquel que hoy, 16 de enero del 2016, decide serle fiel a Dios. No el llamado que venimos acá y pasamos y después nuestra vida sigue como si nada hubiese pasado o como si este mensaje hubiese entrado por este oído y saliera por este otro.
Voy a hacer un llamado para todo aquel que en esta mañana decide serle fiel a Dios.